Bienvenidos a este encuentro por el día de San Juan. Voy a hablar un poco de lo que es el ritual de San Juan desde una mente conectada a la intuición, conectada al corazón, conectada a la creatividad. San Juan, tenemos algunos datos así un poco diluidos. San Juan fue, las hogueras de San Juan son hogueras muy tradicionales en Europa, sobre todo en la zona de la costa, y también es es un ritual que se hace también en Latinoamérica, sobre todo por las partes de las costas. San Juan es un personaje muy conocido que también es conocido como Juan el Bautista y San Juan era un profeta, era el primo hermano de Jesús Jesucristo. Ya sabe mucha gente que me sigue que soy una persona muy fan de Jesús y por los estudios que he hecho, no por los estudios de la iglesia. Esto sale de las religiones, no estamos hablando absolutamente nada de religión, quiero que quede esto muy claro, que toda la formación que tengo son por muchísimos libros sagrados que no pertenecen a ninguna religión ni a ninguna iglesia. Lo que pasa es que, bueno, la iglesia cogió a este personaje, a Jesucristo, y dio la información como quiso, no la correcta, pero bueno, ahí tampoco vamos a entrar. Pero para situarnos. San Juan nace 6 meses antes que Jesús y es su primo hermano. Es un gran profeta y es un profeta donde dice que tenemos que vivir con las leyes de Dios. Ya saben también la gente que me sigue que Dios es energía, Dios es tu hermano, Dios es una flor, Dios es sonreír, Dios es tocar música, Dios es estar en paz, Dios es tener bondad en el corazón, Dios es un amanecer bonito, Dios es el arte aquí en todos los aspectos, eso es Dios. Hemos tenido también por mucho tema de la iglesia las creencias de que Dios es sacrificio, es culpa, es todo esto que estamos acostumbrados a una religión impuesta. De ahí salimos y nos ubicamos hoy en como si fuese una historia, como si fuese, bueno, como es una historia, una narración, para que utilicemos la noche de hoy para trascender en nuestra evolución humana, en esta experiencia maravillosa que estamos viviendo aquí. Entonces, este Juan, cuando nace, su padre hace una gran hoguera para conmemorar el nacimiento de su hijo, porque su mujer aparentemente era estéril y anciana, o bastante mayor. En la época, una mujer con 40 o 50 años, con más o menos prácticamente mi edad, era una anciana por la salud y por el tema de lo que era el estándar, la logística de la edad, la fe de vida, ¿no? Entonces, pues el padre hizo una gran hoguera, hay muchas versiones, también dice que era porque sabía que iba a ser un gran profeta, y hizo una gran hoguera en conmemoración, en gratitud de recibir a su hijo, que se llamaría San Juan. San Juan creció en Galilea, en Jerusalén, en toda la parte oriental situada eh, en un ambiente muy, muy de pobreza, en un ambiente de guerra y de conquista cuando los romanos querían conquistar todo aquello, y donde él era un predicador que hablaba de las leyes de Dios, hablaba de no pagar impuestos, de no vivir esclavo en una sociedad, de vivir en la montaña o en el campo o en la tierra con todo lo que daba en la naturaleza. Hablaba un poco de lo que hoy muchos aparentemente hippies promulgan. Realmente él lo que hablaba de las leyes de Dios, él decía que no existían en este mundo, porque en este mundo solo había perversión y codicia. Él arrastraba a infinidades de gente, a multitudes de seguidores, y donde se reconoce en los diarios que hemos encontrado y en las cosas anecdóticas que hemos encontrado,
al parecer era un personaje muy, muy público donde utilizaba el don de la palabra y que conocía perfectamente las leyes de Dios, que después, más tarde, Jesucristo, su primo hermano, volvió a decir y que ahora entraremos ahí un poquito. Entonces, volviendo y recapitulando, el padre hizo esta hoguera por San Juan, esta conocida hoguera que mucha gente vamos al mar a bañarnos, a hacer una hoguera y no sabemos ni siquiera por qué vamos, pues realmente vamos a este festejo. Y San Juan lo que promulgaba eran las leyes de Dios. Ya hemos dicho lo que es Dios. En esta sociedad tenemos mucha confusión, tenemos mucha resistencia con Dios y de hecho las leyes universales que utilizamos no son las apropiadas, por eso nos va como el culo. Nos va súper mal porque no utilizamos las leyes utilizamos las leyes de las carencias, utilizamos las leyes del dinero, de las carencias emocional, de si me hacen más daño ahí me quedo. No utilizamos las leyes universales, radicales, de dar y es lo mismo que recibir, la ley de la atracción, la ley de enfocar mis pensamientos en luz, en encaminar mis pensamientos en conocimiento. Entonces, San Juan lo que hacía era que hablaba siempre en una época muy, muy, muy difícil, como era una conquista, una conquista en sus tierras por los romanos, donde existía una gran enfermedad que era la lepra. Era un momento súper difícil que pareciera que el mundo eso lo está ya trascendiendo cada vez más. Entonces él hablaba de Dios, hablaba de unas leyes universales que a día de hoy muchos coaching promulgamos o hacemos para entender que si no vives desde tu luz, si no vives desde tu interior, si no vives desde lo que hace una introspección dentro, es imposible vivir. Bueno, es imposible. Vives pues desde las carencias emocionales, desde el programa del ego, desde los miedos, y eso es lo que promulgaba este profeta. Este profeta tenía muchísimos seguidores y al parecer los seguidores eran de distintas religiones, cuando todavía ahí la religión no existía apenas y había muchísima gente musulmana, muchísima gente judía y tenía como muchos hermanos de distintas creencias porque todavía no había una desarrollada fuerte, pero como gran profeta hablaba de la coherencia de Dios, del amor que somos y de la luz que tenemos en nuestros corazones y del ser interno que todo el mundo buscamos hasta encontrarnos y hasta en esa búsqueda, si no la consigue, nunca podrá ser feliz. Eso es lo que él promulgaba. Entonces, él lo que hacía era que te bañaba en los ríos de Jordana y por eso es Juan el Bautista, porque él dice que cuando te bañaba, lo que hacía directamente era una bendición en tu cabeza, una corrección en tus pensamientos, un, una liberación de pecados, que realmente los pecados era algo que se utilizaba, que después Jesús rectificó en un curso de milagros y ha rectificado muchas cosas, que a lo que se refería era directamente a una cosa muy importante, que era una rectificación en tus pensamientos. Más que pecados, es un arrepentimiento. Mucha gente no quiere utilizar el arrepentimiento porque parecía egórico, pero realmente es porque tú te arrepientes de haber hecho un daño a cualquier persona. Tú te sientes mal de haber ejecutado desde ahí, aunque después los mil yos que tenemos, el yo del orgullo, el yo de la pereza, el yo de la gula, el yo de la envidia, no te dejen ver el arrepentimiento, pero realmente nosotros sentimos ese arrepentimiento. Entonces Juan demostraba de una forma muy directa que cuando te bañabas y te bautizabas en esos baños, tu arrepentimiento se iba. Entonces, ¿qué ha pasado con la cultura? La cultura se ha fusionado. La cultura ha fusionado directamente la hoguera que hizo su padre con las enseñanzas y profetas de San Juan, con el bautizo de San Juan, y se ha hecho como una fusión. En esta fusión también podemos introducir otra cosa que se ha introducido, que es el solsticio, que empieza el 21 de junio y termina
es un comienzo del verano, porque se supone que es la noche más corta y el día más largo del año. Y a partir de ahí empiezan todos los días a un segundo anochecer antes en todo el verano, y cuando termina el verano ya está la noche mucho antes que termine el día. Todos los días anochece un segundo antes a partir del solsticio. El solsticio también habla de una fuerza energética en todos los sentidos de todo lo que es la tierra con el cielo. Al parecer, la tierra es cuando está de una forma más elocuente, más energética, más fuerte, a distancia del cielo de una forma muy directa que hace que se una energéticamente con una fuerza especial. Al parecer, la religión cristiana pues juntó el 24 de junio, que era el día de San Juan, con el 21 del solsticio, y por eso se celebra todo junto, pero realmente el solsticio empieza el día 21. Entonces, después de dicho todo esto, para que hagamos una ubicación de quién era Juan Bautista, de cómo nació, qué predicaba y qué relación tenía, pues os cuento también que él fue el profeta que sabía que su primo hermano, que nació 6 meses después de él, justo el 24 de junio nació Juan, y Jesús nació el 24 de diciembre, 6 meses después. Se criaron juntas, son primos maternos por padre de madre, son dos hermanas madres, y los dos fueron grandes profetas que realizaron esta acción. Juan decía que Jesús era el Mesías, era la persona que vendría a demostrarnos muchas cosas de las vivencias de cómo se vive en el reino de los cielos. En el reino de los cielos, a lo que se referían ellos, y el Padre Nuestro, que yo lo hago mucho desde un curso de milagro y lo hago mucho desde el método TAI, desde la filosofía espiritual que imparto, significa otras cosas que nos ha enseñado como la religión. Padre Nuestro que está en los cielos significa que en el cielo hay un reino que no es el cielo que vemos, sino es nuestra alma, nuestro corazón, nuestro son divino, y que es una fuente universal, una cuántica. Jesús hablaba del Padre y hablaba de Dios y hablaba de eso refiriéndose a una cuántica, a un todopoderoso. Entonces esa relación es muy potente. De hecho, cuando Juan Bautista bautizó a Jesús, Jesús no creía que era el Mesías. Él no supo que era el Mesías hasta que Juan Bautista lo bautizó, y se abrió el cielo con la tierra y se le apoyó una paloma, que de ahí el Espíritu Santo. El Espíritu Santo a lo que se refiere es a tu espíritu, a tu ser, a tu santidad, a que eres el ser inocente de todo siempre, antes cualquier locura del ego, ante cualquier locura de este mundo perverso. Jesús no creyó que era el Mesías y se fue al desierto, que es lo que recomendaba Juan el Bautista cuando tenía una oscuridad en tu pensamiento, te decía que te fuera al desierto a encontrarte contigo mismo. Cuando Jesús fue a encontrarse consigo mismo para ver si era el Mesías o no y superar todas esas pruebas, porque él no daba crédito de que él fuera el Mesías, porque estaban en los libros sagrados y siempre estaban hablando políticamente los sacerdotistas, perdón, los judíos y la política, eso eran los que estaban en ese momento siendo los andresinis, los que eran antes de la iglesia, lo que fomentaban en la vida espiritual cuando Jesús no estaba de acuerdo con eso. Ellos mismos fueron los que mandaron asesinar a Jesús. Antes de que Jesús fuera asesinado, se cometió que cuando Jesús estaba encontrando su parte espiritual, su parte del Mesías y después del bautizo de San Juan, en el desierto, cuando llegó, su primo Juan había sido decapitado. Su primo Juan fue decapitado por Salomé, bueno, no fue por Salomé directamente, sino por Herodes, que Herodes era el rey en ese momento. Y el rey fue el que mandó a decapitar la cabeza de Juan,
por la hija de su esposa. La hija de su esposa él tenía una relación con un sirviente y se había quedado embarazada y esas relaciones no podían salir a la luz. Entonces, pues hubo ahí un tema político y familiar entre la hija y la madre, que la madre era la reina y al parecer se había quedado viuda del hermano de Herodes. Bueno, una encrucijada. La cosa es que después que Salomé, la hija de la esposa, bailó ante Herodes y prometió públicamente que ella podía tener todo lo que pidiese. Es decir, Herodes le dijo, todo lo que quieras, te lo concedo. Y se lo dijo públicamente, mientras que ella le hacía un baile. Entonces la hija le consultó a su madre y su madre le dijo, pide la cabeza de Juan de Bautista, porque Juan de Bautista sabía muchas cosas de ellos y ella no quería que salieran a la luz. Era como un peligro hacia ella. Entonces fue decapitado y le entregaron la cabeza de decapitado a, al rey delante a Herodes, que él después tuvo muchísimas pesadillas, tuvo que hacer un retiro espiritual porque estaba atemorizado de que él le saliese por la noche. Se quedó un poco mancillado de locura. De ahí viene toda la historia de San Juan, imaginarse. Y nosotros vamos a festejar al mar como una cosa de, venga, voy a echar los conjuros mágicos, voy a echar... Entonces, después de toda esta introducción, lo que quiero es un poco poner al día de todo esto, de cómo hacer un buen conjuro en San Juan. Vamos a hacer, bueno, claro, ya no voy a entrar mucho más en la historia de Jesús, del primo hermano, pero cuando Jesús llega, ve que está decapitado el primo, para él fue una pérdida de fe muy grande, de decir, ¿cómo quieres que yo sea el Mesías? Porque el Mesías se supone que lo que iba a decir es que este mundo no es de Dios, y realmente este mundo no es de Dios. La gente que somos discípulas de Jesús sabemos que este mundo no es de Dios, porque este mundo es perverso, este mundo, lo que pasa es que desde Dios puedes ver el mundo mucho mejor, puedes ver la luz en tus hermanos. De hecho, Jesús dice que un milagro es una corrección en tu percepción y que hace que se corrija tu percepción en tu cabeza, en tu mente, en tus pensamientos rectos, en tus pensamientos con el amor, se corrigen por una inspiración de amor, que tú pides esa inspiración de amor a ser corregida, imaginarse. Entonces, el conjuro de esta noche, ya dilatándonos un poco en toda esta introducción para que entendiésemos, voy a esperar un momentillo, que tenemos aquí unos arreglos. Entonces, introduciendo todo esto en la vida consciente de un ritual tan importante como esta noche, que dicen que mejor escribas las cosas pasadas, las cosas que ya no te gustan, que quememos todo lo viejo, realmente va por ahí la cosa. Realmente yo, más que recomendar pedir deseos, porque al final los deseos es una percepción equivocada. Llevo 4 meses con una obra aquí justo al lado y muchas veces se hace difícil. Eh, Voy a cerrar la ventana, no me queda otra. Creo que se escucha menos. Pues vinculando todo este proceso a donde me gustaría llegar, es algo muy hermoso. Me gustaría llegar a un punto vinculado en el sentido de que realmente Juan el Bautista lo que hacía era que te bautizaba para tus pecados se fueran quitando y para que te arrepintieses y ese arrepentimiento sanado. Entonces, recapitulando a día de hoy en lenguaje contemporáneo, a lo que se refería era que, por ejemplo, si te arrepientes de haber perdido a una buena relación, pero no desde la carencia, porque muchas veces creemos que una relación es algo que ya se ha terminado
y realmente lo que tienes es una carencia emocional, ¿no? Hablamos pues de algo que no pudiste hacer con una persona que ha fallecido, hablamos de algo que tú te sientes mal porque has violado cualquier ley muy gorda, de alguien que ha fallado mucho, de alguien que tú creas que es que no te va a perdonar la vida porque has hecho algo que para ti es terrible, algo que te pesa mucho en tu vida, personas que se han ido yendo de tu vida y tú no sabes cómo recuperarla, pérdidas que tú crees que dentro de lo material es lo más importante para ti. Pues todo esto es lo que vamos a ejercer, porque antes de cerrar la ventana, lo que os decía del deseo. Cuando deseamos algo, nuestra percepción, que es de los 1000 yo, del 1000 trozo de ego, que hay un trozo de yo que piensa en la lujuria, un trozo de yo que piensa en la envidia, o un trozo de yo que empieza en la lujuria. Hay miles y miles de yo creados por el ego que casi siempre son todos falsos y perversos. En esos yoes, ahí, por ejemplo, imaginarse, vamos a poner un ejemplo, imaginarse de que me enamoro de una chica de mi trabajo y me enamoro porque intelectualmente es súper agradable, súper simpática y yo tengo una pareja que es física, guapísima, pero después tiene un intelecto malísimo, me aburro, no me aporta y me enamoro de una compañera. Empiezo a hacer una percepción en mi cabeza del enamoramiento que estoy haciendo falso. Y a partir de que estoy haciendo un enamoramiento falso, es porque deseo tenerla. Y en ese deseo de tenerlo, empiezo a vincular en esos yoes, pues el yo de la ira, porque ahora es como le digo yo a mi novia que la quiero dejar por otra, el yo de la familia, de cómo ahora yo me siento culpable con mi suegra, el yo del orgullo porque realmente soy feliz y no lo quiero. Entonces empezamos a engordar esa percepción y empezamos a hacer una relación falsa porque es del deseo. Entonces, ahí es donde yo quiero explicar que todo lo que sea del deseo es errado, pero hay veces que nos quedamos atrancados ahí y no podemos salir. Entonces, de la única forma que salimos es haciendo estos conjuros. Entonces vamos a aprovechar la noche de San Juan para quemar todos estos son conjuros del yo. ¿Por qué? Porque cuando quemamos el yo, el ego, todo esto que está ahí de pensamientos falsos, lo único que va a hacer es crecer en nosotros nuestra luz, que nuestra percepción del conocimiento verdadero, que es con Dios, con el amor, que siempre es el amor, Dios es amor, tatuarse eso, Dios es amor, todo lo que no venga del amor no es Dios, pues ese es el conjuro mágico para que esta noche todo eso quede en un pasado y sea ya un presente digno de un buen conjuro para hacerlo. Entonces yo lo que propongo es que todos los deseos que tengáis frustrados de no haber realizado o que os pesa, anotarlo en un papel y cuando estéis bañando, penséis que todos esos conjuros se van, que todos esos pensamientos se van, que toda esa liberación de culpa se va, que todo aquello que no deseas se va, que todo aquello que te persigue se va. Y en ese momento de que se vaya, me baño y me voy a la hoguera a quemarlo en papel también. Ese sería el conjuro de San Juan. Esos realmente eran los propósitos que siempre San Juan hacía en sus baños, en su bautismo. Y que nosotros hemos juntado con el solsticio de junio, de verano, más la hoguera que hizo su padre por celebración de un profeta, más el bautizo de un profeta y que hemos hecho como un movimiento cristiano que fue el que propulsó esto. Pero le vamos a dar una vuelta más y lo vamos a llevar al tema espiritual, que creo que es más conveniente. Así que nada, que como siempre es un placer de hacer vivos, de hacer directos, de hacer muchos más encuentros con vosotros. Y esto va a ser solo el principio de un gran fin, porque voy a hacer todas las semanas vídeos de directo de cosas interesantes que vayan moviéndonos aparentemente en nuestro estado vital. Así que nada, que os mando muchísimo luz, muchísimo amor y muchísimo abrazo y un milagro en nombre de Jesús.